Ecce Homo, por Friedrich Nietzsche, parte 32. Yo soy el primer inmoralista, por ello soy el aniquilador por excelencia. No se me ha preguntado, pero debería habérseme preguntado, qué significa cabalmente en boca del primer inmoralista, el nombre de Zaratustra. Pues lo que constituye la inmensa singularidad de este persa en la historia es justo lo contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal, la transposición de la moral a lo metafísico como fuerza, causa, fin en sí. Es obra suya. Mas esa pregunta sería ya en el fondo la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal de todos, la moral en consecuencia. También él tiene que ser el primero en reconocerlo. No es solo que él tenga en esto una experiencia mayor y más extensa que ningún otro pensador. La historia entera constituye en efecto la refutación experimental del principio del denominado orden moral del mundo. Mayor importancia tiene el que Zaratustra sea más veraz que ningún otro pensador. Su doctrina, y sólo ella, considera la veracidad como virtud suprema. Esto significa lo contrario de la cobardía del idealista, que frente a la realidad huye. Zaratustra tiene en su cuerpo más valentía que todos los demás pensadores juntos. Decir la verdad y disparar bien con flechas, esta es la virtud del persa. ¿Se me entiende? La autosuperación de la moral por veracidad. La autosuperación del moralista en su antítesis. En mí es lo que significa en mi boca el nombre de Zaratustra. En el fondo son dos las negaciones que encierran en sí mi palabra inmoralista. Yo niego en primer lugar un tipo de hombre considerado hasta ahora como el tipo supremo. Los buenos, los benévolos, los benéficos. Yo niego, por otro lado, una especie de moral que ha alcanzado vigencia y dominio de moral en sí. La moral de la decadencia, hablando de manera más tangible, la moral cristiana. Sería lícito considerar que la segunda contradicción es la decisiva, pues para mí la sobreestimación de la bondad y de la benevolencia es ya, vista las cosas a grandes rasgos, una consecuencia de la decadencia, un síntoma de debilidad, algo incompatible con una vida ascendente y que dice sí, negar y aniquilar son condiciones del decir sí. Voy a detenerme primero en la psicología del hombre bueno. Para estimar lo que vale un tipo de hombre es preciso calcular el precio que cuesta su conservación. Es necesario conocer sus condiciones de existencia. La condición de existencia de los buenos es la mentira. Dicho de otro modo, el no querer ver a ningún precio cómo está constituida en el fondo la realidad, a saber que no lo está de tal modo que constantemente suscite instintos benévolos, y aún menos de tal modo que permita constantemente la intervención de manos miopes y bonachonas. Considerar en general los estados de necesidad de toda especie como objeción, como algo que hay que eliminar, es la nisir par excellence, máxima estupidez. Es vistas las cosas en conjunto una verdadera desgracia, en sus consecuencias un destino de estupidez.
casi tan estúpido como sería la voluntad de eliminar el mal tiempo, por compasión, por ejemplo, por la pobre gente. En la gran economía de todos los elementos terribles de la realidad, en los afectos, en los apetitos, en la voluntad de poder, son inconmensurablemente más necesarios que aquella forma de pequeña felicidad denominada bondad. Hay que ser incluso indulgente para conceder en absoluto un puesto a esta última, ya que se halla condicionada por la mendacidad del instinto. Tendré una gran ocasión de demostrar las consecuencias desmesuradamente funestas que el optimismo, ese engendro de los homines optimi, hombres mejores entre todos, ha tenido para la historia entera Zaratustra. El primero en comprender que el optimista es tan decadente como el pesimista y tal vez más nocivo, dice. Zaratustra, el primero en comprender que el optimista es tan decadente. Los hombres buenos no dicen nunca la verdad. Falsas costas y falsas seguridades os han enseñado los buenos. En mentiras de los buenos habéis nacido y habéis estado cobijados. Todo está falseado y deformado hasta el fondo por los buenos. Por fortuna no está en el mundo construido sobre instintos tales que cabalmente solo el bonachón animal de rebaño encuentre en él su estrecha felicidad. Exigir que todo se convierta en hombre bueno, animal de rebaño, ojiazul, benévolo, alma bella o altruista, como lo desea el señor Herbert Spencer, significaría privar al existir de su carácter grande. Significaría castrar a la humanidad y reducirla a una mísera chinería. Y se han intentado hacer eso. Precisamente a eso se le ha denominado moral. En este sentido, Zaratustra llama a los buenos unas veces los últimos hombres y otras el comienzo del final. Sobre todo, los considera como la especie más nociva del hombre, porque impone su existencia tanto a costa de la verdad como a costa del futuro. Los buenos, en efecto, no pueden crear, son siempre el comienzo del final. Crucifican a quienes escriben nuevos valores sobre nuevas tablas. Sacrifican el futuro a sí mismos. Crucifican todo el futuro de los hombres. Los buenos han sido siempre el comienzo del final. Y sean cual sean los daños que los calumniadores del mundo ocasionen, el daño de los buenos es el daño más dañino de todos. Zaratustra, primer psicólogo de los buenos, es, en consecuencia, un amigo de los malvados. Si una especie decadente de hombre ascendió al rango de especie suprema, eso solo fue posible a costa de la especie opuesta a ella, de la especie fuerte y vitalmente segura del hombre. Si el animal de rebaño brilla en el resplandor de la virtud más pura, el hombre de excepción tiene que haber sido degradado a la categoría de malvado. Si la mendacidad reclama a toda costa para su óptica la palabra verdad, al auténticamente veraz, habrá que encontrarlo entonces bajo los peores nombres. Zaratustra no deja aquí duda alguna. Dice que el conocimiento de los buenos, de los mejores, ha sido precisamente lo que le ha producido horror por el hombre en cuanto tal. Esta repulsión le ha hecho crecer las alas para
alejarse volando hacia futuros remotos.